Al maestro en arquitectura, Víctor Jaime Anaya Sepúlveda. Es ingeniero bioquímico de profesión, egresado del Instituto Tecnológico de Colima. Cuenta con una maestría en arquitectura con especialidad en diseño bioclimático por la Universidad de Colima, becado por CONACYT. Ha realizado diferentes investigaciones en materia ambiental, tales como aprovechamiento de los residuos de pepino generados por la empacadora Brum Foods S.A.D.C.B. para la elaboración de un producto alimenticio de consumo humano y residual. Ha presentado ponencias tales como actividades domésticas y su influencia sobre el calentamiento global, así como criterios y variables que determinan el comportamiento del papel y cartón residual en la elaboración de elementos rígidos durante la Semana Nacional de Energía Solar desarrollada en el puerto de Veracruz. Ha impartido cursos de capacitación para la implementación del registro de emisión y transferencia de contaminantes dirigido a industriales de jurisdicción estatal de Colima, así como contaminación atmosférica y su medio de control, en diplomado de gestión ambiental en el Instituto Tecnológico de Colima. En el ámbito laboral fue coordinador de calidad del aire en la Dirección de Ecología del Gobierno del Estado de Colima y en el Ayuntamiento de Colima ha fungido como supervisor de calidad ambiental, jefe de mejora regulatoria, jefe del Centro Municipal de Negocios, jefe de área de calidad ambiental, auditor del Sistema de Gestión de Calidad y líder del proyecto de certificación Municipio Limpio ante la Profepa. Actualmente cursa la maestría en Gestión Pública aplicada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Queda con ustedes. Muy bien, antes que nada agradezco la invitación que nos hace la delegación de la SEDATU, agradezco la presentación también que nos hicieron y comentarles que realmente el involucramiento de los temas ambientales, pues aquí se refleja precisamente el interés de esta situación, ¿no? Como lo veíamos en las exposiciones anteriores, pues realmente son los elementos que pues se determinan, ¿no? Que el conocimiento de esos elementos determinan la funcionalidad de las ciudades. El día de hoy, pues aquí lo vemos reflejado. Felicito a la delegación de la SEDATU por incluir estos temas y que sin duda precisamente pues serán aprovechados por una parte para los tomadores de decisiones en la construcción de los nuevos espacios, de la construcción de las ciudades seguras, y por otra para dotar de elementos al área de investigación de las necesidades precisamente de la parte de gobierno, ¿no? En conjunto, precisamente la intención de estas actividades es llegar, sumar fuerzas y establecer las condiciones seguras. Antes de iniciar con mi presentación, precisamente quisiera retomar dos puntos. Prácticamente, la intención es compartir la experiencia. Sabemos que, dentro del sistema federal mexicano, pues existen los ámbitos de competencia, la distribución de los 3 niveles de gobierno, el estatal, federal y municipal. Y en el caso del gobierno local, en los municipios, propiamente en el Ayuntamiento de Colima, pues la intención es compartir precisamente las experiencias que se tienen en el momento de la regulación ambiental, del otorgamiento de los permisos para los nuevos espacios, los nuevos desarrollos, y las actividades que se desarrollan en los lugares que ya, se han identificado como puntos de riesgo, ¿verdad? Entonces, la intención precisamente es hablarles un poquito de estos y, obviamente en un contexto general, nacional, como lo decía Álvaro en su presentación, la aplicación de los instrumentos de regulación, como lo es el ordenamiento territorial, y por su parte los instrumentos de la planeación urbana y la ambiental, que poco a poco se ha obligado a incorporarse, ¿no? Insisto, me da gusto que estos temas se tomen en cuenta y se vayan adhiriendo, situación que hace 10 años no lo veíamos tan palpable como ahorita. Desafortunadamente eran temas aislados, inclusive en la misma administración pues se veía la asignación de recursos y la asignación de la importancia en estos temas pues de manera muy significativa en comparación con la planeación urbana. La planeación ambiental ha tomado fuerza y ha ocupado buenos lugares precisamente para la toma de decisiones.
Hace un momento en la inauguración del evento, la representante de la SEDATU en oficinas centrales, la licenciada Luz Helena, nos comentaba precisamente de una situación que corresponde directamente a este tema, ¿no? No construyamos riesgos, construyamos ciudades seguras. Precisamente el papel de nosotros debe estar enfocado en esas situaciones, la construcción de estos espacios seguros. Vemos la siguiente, por favor. Bien, este tema, posiblemente, bueno, ya estemos bombardeados de esos conceptos, de estas definiciones, pero quisiera retomarlo, aunque sea de manera muy general, porque precisamente es el parteaguas en la toma de decisiones para la planeación de los espacios seguros, ¿no? Hablamos precisamente del cambio climático. ¿Qué entendemos por cambio climático? Prácticamente, ¿cuáles son los factores o cuáles son los conceptos que se adhieren a este término? Escuchamos también del calentamiento global, de algunas situaciones adversas por la influencia o la exposición del sol sobre las personas directamente, algunas enfermedades en la piel, los desastres e inundaciones que por aquí ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores, el aumento del nivel del mar, los gases de efecto invernadero. Realmente toda esta información, ¿qué nos dice? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos genera? ¿Qué elementos nos da a nosotros para la toma de decisiones en las autorizaciones que nosotros mismos emitimos y en los diseños inclusive que se realizan de estos espacios? Vemos la siguiente, por favor. Bueno, en general, algunas definiciones sobre el cambio climático prácticamente son las modificaciones que sufrimos en nuestro planeta. Por aquí se muestra precisamente las alteraciones, los cambios de temperatura que se ha vivido a lo largo de diferentes años, y un dato curioso, que esta situación, esos cambios que se dan en la temperatura o estas modificaciones del clima, del microclimas y climas generales, bueno, se dan de forma diferente en toda la esfera terrestre. De alguna forma identificamos mayor incidencia, mayor cambio en los polos. Es un dato que llama la atención y bueno, ¿realmente a qué se debe? Principalmente hacemos la distinción, por ahí lo manejaban anteriormente, hay algunas situaciones que por la propia naturaleza o condiciones naturales propician a que se dé un aumento, una modificación de los climas. Esas condiciones naturales, por ejemplo, pueden ser algunos procesos biológicos, las erupciones volcánicas, las circulaciones oceánicas, pero el punto y lo que nos ocupa ahorita son aquellas que son causadas por el hombre mismo, ¿no? Todas nuestras actividades que desarrollemos en la ciudad, los servicios que nosotros empecemos a diseñar, estamos generando o estamos contribuyendo significativamente para lo que es el cambio climático y el calentamiento global. Vemos la siguiente. En este sentido, pues nada más como referencia, dicen que, bueno, si conocemos, si tenemos información, conocemos la situación, podemos hablar un poquito de lo que son este tipo de diseños, ¿no? Lo comentaba Juan Carlos precisamente, la definición de riesgos, ¿no? Lo que es las amenazas por vulnerabilidad. A lo mejor la primera parte, con estos datos podemos ver que, bueno, nosotros no somos la excepción o no estamos exentos de sufrirse una cierta serie de amenazas por los fenómenos que de aquí se derivan. Y bueno, aquí la tarea es la vulnerabilidad precisamente de los nuevos espacios. De nosotros depende en dónde construyamos los nuevos asentamientos para el desarrollo de sus actividades. En ese sentido, definitivamente vemos un comportamiento digamos uniforme, creciente en las tendencias de la temperatura de la atmósfera. Y bueno, realmente esto, ¿qué es lo que genera? Vemos la siguiente, por favor. Otro de los conceptos que manejamos precisamente en esos temas es el efecto invernadero. ¿Qué es lo que pasa aquí con el efecto invernadero? En forma natural, nuestro sistema de protección natural de la capa de la Tierra a través de la capa de ozono y la atmósfera, bueno, es la recepción de los rayos ultravioleta que chocan en la superficie y bueno, todo lo que es la biosfera lo aprovechamos como energía, tanto plantas, animales en general, y hay una liberación de la energía que no se requiere. Esta digamos, energía que se libera, bueno, es disipada a través de la atmósfera hacia el exterior. ¿Qué es lo que pasa? Hay una acumulación de ciertos gases que son los que generamos nosotros mismos por la actividad de la ciudad, que bueno, dentro de ellos el dióxido de carbono es uno de los más importantes por su volumen que se genera.
llega a acumularse en una de estas esferas y es una capa o una envolvente que impide que salga el total de la radiación que fue expulsada por la superficie, por la biosfera. ¿Qué es lo que pasa? Regresa nuevamente y está recirculándose en la atmósfera. En términos generales, es lo que provoca precisamente ese calentamiento hacia el interior de nuestro planeta. Este fenómeno pues lo vemos muy palpable, ¿no? Por ejemplo, cuando dejamos nuestro vehículo en el sol, en la mañana, en cualquier rato, en unas horas, vemos que bueno, el vidrio hace precisamente este efecto, capta la radiación solar, la concentra y bueno, la transforma en energía térmica que bueno, ya no puede ser liberada hacia el exterior, entonces se va acumulando al interior del carro. Vemos cuando lo abrimos la diferencia, ¿no?, de temperatura en el interior. Este fenómeno es exactamente lo mismo que pasa o que provocan estos gases de efecto invernadero. Vemos la siguiente. Y bueno, prácticamente, ¿qué se deriva de esto? ¿Por qué la importancia? Aquí, bueno, con un collage de fotografías en algún buscador nos damos cuenta qué es lo que está generando, ¿no? Realmente ya no es algo ajeno, lo vivimos día a día y es lo que se ha estado platicando, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando? Aumento en el nivel del mar, precisamente derivado de esta situación, de este cambio climático, un comportamiento atípico de la forma de las lluvias que se presentan, condiciones extremas a las que nos estamos sometiendo. Y bueno, ¿cuál es la relación con la importancia de la planeación de las ciudades? Como lo mencionaba Álvaro en su momento, pues la mayoría de las ciudades, bueno, se fueron construyendo de forma, pues a lo mejor muy funcional en su momento, que cumplía ciertas características, ¿no? Se fueron diseñando y se fueron cumpliendo. El hombre por naturaleza busca siempre espacios seguros para poder realizar sus asentamientos humanos, pero pues llega este factor precisamente de la modificación de ese comportamiento normal y es en donde nos pone precisamente pues a cruzarnos o a tronarnos los dedos por las situaciones que se presentan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que realmente las ciudades que se construyeron en un momento en condiciones ideales y funcionales, pues realmente ya ahorita presentan ciertos problemas, ¿no? Entonces la tarea va en dos sentidos, lo que comentaban precisamente, atender las contingencias en esos espacios creados, y la segunda, la planeación, que es precisamente el tema que nos ocupa, ¿no? La planeación de los nuevos espacios, ya evitar o dejar menos trabajo, por así decirlo, a las organizaciones de protección civil en lo nuevo, ¿no? Al menos por la experiencia y con las gráficas de que nos están arrojando las tendencias de lo que se está viviendo, bueno, tener los elementos para tomar estas decisiones. Vemos la siguiente, por favor. Bueno, a partir de eso, ¿cuáles son los retos? En general podemos identificar algunos cuestionamientos. Yo prácticamente menciono estos puntos en donde tenemos que enfocarnos. Cuando hablamos de ordenamiento territorial y cuando hablamos de planeación urbana y ambiental, debemos de tener en cuenta esas situaciones ante una contingencia, la prevención y la seguridad alimentaria. Realmente los campos o las zonas que se destinan como zonas agrícolas debemos de tener ciertas consideraciones en el momento de la asignación y bueno, estar preparados para atender en una situación de emergencia, ¿no? Por supuesto, los asentamientos humanos, los recursos naturales o forestales protegidos, también saber en la afectación en muchos de los casos ante una contingencia, en un fenómeno, pues nos concentramos el daño que se generó en la ciudad, pero a veces estamos descuidando un poco la parte que no vemos, y es precisamente las zonas forestales. De igual forma, los recursos marinos y costeros debemos de tener la garantía de que están protegiendo y bueno, estar preparados para mantener el equilibrio en cuencas hidrológicas y atmosféricas. Bien, a partir de esto, pues por una parte tenemos identificado, bueno, que realmente el comportamiento o la situación climática obedece a un comportamiento atípico con relación a lo que se ha dado en años anteriores. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos que los instrumentos actuales de planeación, de ordenamiento territorial, planeación urbana y ambiental tengan este tipo de consideraciones. Y prácticamente en esta lámina lo que observamos precisamente es el empleo de estos instrumentos tanto por la parte urbana o territorial como por la parte ambiental.
Aquí sí yo veo que en el sistema mexicano actualmente hay una brecha, todavía a mi punto de vista, pues demasiado considerable, una brecha grande entre lo que son los instrumentos de planeación territorial y ambiental. Prácticamente, a mi juicio, deberían de estar, si no son homologados, al menos un poco más cerca, ¿no? De alguna forma que los ordenamientos del territorio, los instrumentos de regulación o de planeación territorial, tengan los componentes ambientales para que sean declarados también como ecológicos del territorio. Y bueno, en el caso de las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de riesgo ambiental son temas principales también que debemos manejar y estar bien diseñados para que sean funcionales, ¿no? Vemos la siguiente. En el tema de ordenamiento ecológico del territorio, bueno, de alguna forma lo definimos como instrumento de política ambiental y bueno, que regula e induce el uso de suelo y las actividades productivas con el fin de proteger el medio ambiente, preservar y aprovechar sustentablemente los recursos. También decimos que a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Y bueno, la clasificación del mismo, identificamos que existen los generales, que son a nivel nacional, los regionales, que abarcan 2 o más municipios, y bueno, los estados, que bueno, pueden formar parte de 2 o más estados. También los locales a escala municipal y los marinos. Como concepto, bueno, de alguna forma ya está definido y los objetivos están bien claros, ¿no? El punto, como lo decía Álvaro en su presentación anterior y la crítica que realmente en cierta forma coherente, ¿qué pasa cuando estos instrumentos son muy rígidos? Es precisamente lo que mencionaba. Pues caemos en la irregularidad, es cierto. Entonces, la opinión prácticamente es de qué forma se van a estar elaborando esos instrumentos, ¿no? Vemos la siguiente, por favor. Ok. Lo que son las evaluaciones o manifestaciones de impacto ambiental, bueno, de alguna forma también son instrumentos que nos sirven para hacer la evaluación de los proyectos en específico, y esto, bueno, principalmente a las autoridades locales en los centros de población, bueno, son instrumentos que son indispensables, ¿no?, para tomar las decisiones y crear estos espacios seguros. Vemos la siguiente, por favor. Al igual, los estudios de riesgo ambiental. En ese sentido, bueno, realmente ver si ya está definido la asignación de un espacio dentro del territorio, dentro del centro de población, ver qué condiciones nos pueden poner en cierto grado de vulnerabilidad, ¿no? Vemos la siguiente, por favor. Y bueno, esos son los elementos de forma muy rápida. Ya por aquí tengo menos de 5 minutos, lo voy a hacer un poquito más rápido, pero bueno, ¿qué es lo que me interesa de esto? Prácticamente es los elementos que nosotros tenemos que considerar al momento de hacer la planeación. Prácticamente el conocimiento de los intereses generales tanto del promovente como de la reglamentación o los criterios ambientales que tenemos que considerar. A partir de eso identificamos los impactos posibles que se pudieran generar y establecemos las medidas de mitigación. El siguiente. Bueno, hasta ahorita ya identificamos el problema, que realmente sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero el punto principal, ¿cómo lo vamos a hacer? Sin duda, el tema por ahí ya lo platicaba Juan Carlos en su exposición, precisamente la participación ciudadana es un papel importante, ¿no? Y en ese sentido, el documento o el instrumento de regulación para que pueda ser adoptado por la población, bueno, debe estar acorde a sus necesidades. En ese sentido, la gobernanza ambiental busca eso, ¿no? El unir esfuerzos en todos los actores involucrados y elaborar documentos funcionales. La siguiente, por favor. En esta diapositiva resumimos esa acción, ¿no? De alguna forma, los actores involucrados en el sistema de gobierno federal que nos contamos, los 3 niveles de gobierno, la articulación y establecer las políticas en donde todos los actores puedan opinar. Aquí sí hacer la aclaración que, bueno, para lo que son los procesos de participación ciudadana, existen metodologías que bueno, definen precisamente, identifican las necesidades y, como dijeran, los instrumentos o las políticas o los documentos que se puedan publicar van a obedecer a necesidades y no a capricho, que en muchas de las ocasiones también hay una resistencia por la parte de ciertas instituciones para involucrar precisamente la participación ciudadana. Y bueno, ¿en qué etapas? Desde la etapa de diseño, la publicación con la consulta pública y la instrumentación. Bien, a partir de todo esto, bueno, realmente ¿qué es lo que tenemos?
que realmente hablamos precisamente que la cuestión ambiental no está ajena a esta situación, ¿no? De alguna forma necesitamos enfocar a cómo resolver y a cómo proteger o remediar el daño que se ha tenido, y pues entra precisamente el término de resiliencia ambiental, ¿no? Ya por ahí lo manejaba Álvaro en su exposición. Prácticamente estamos hablando en general de mejoramientos del suelo, la reforestación, la restauración agrícola, la calidad del agua, la restauración del arbolado urbano, y bueno, esto mediante qué, en una etapa preventiva, con la elaboración desde planes de manejo, hacer un diagnóstico del recurso afectado para ver nuestra capacidad y tiempos de respuesta que tengamos, elaborar el plan y la ejecución lo más pronto posible, ¿no? Después de todo esto podrá venir una evaluación y tendremos elementos para convertirnos en expertos en el tema, ¿no? Y bueno, finalmente concluyo mi presentación con estos 5 puntos. En los temas de prevención y gestión de riesgo, principalmente por inundaciones, es relevante la integración de los conceptos ambientales que permiten identificar los impactos generados y establecer las medidas de mitigación. Segundo, es importante considerar el empleo de una metodología de participación ciudadana en las etapas de diseño, publicación e implementación de los instrumentos de planeación ambiental, ya que de esta manera se articula una verdadera política pública ambiental en materia de prevención de riesgos, mediante la opinión de todos los actores involucrados. La implementación de tecnologías apropiadas, diseño de espacios verdes, permeabilidad del suelo y ciudades responsablemente arboladas son elementos importantes a considerar para contar con espacios seguros. La planeación de las ciudades y el ordenamiento del territorio obliga la consideración de los elementos ambientales en la gestión y prevención de riesgos. Y finalmente, el calentamiento global no es una moda, debe ser nuestra preocupación y ocupación actual. Muchas gracias.